tardes, bienvenidos y bienvenidos a este Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, autoridades, señora presidenta del Colegio de Médicos, queridos ateneístas, amigos. Bien, pues bienvenidos, como digo, a este Ateneo. Cuando veo caras nuevas, como es el caso, pues siempre hago una pequeña introducción de dónde están. El Ateneo de Cádiz es el segundo Ateneo más antiguo de España, después de Madrid. Se fundó en 1858, es decir, que ya tenemos vieja data, abriendo las puertas pues prácticamente todos los días desde el momento de su fundación hasta el día de hoy. En estos días también pido disculpas, lo paso muy mal, por cómo están las paredes, donde falta pues la mayor parte de las obras y de los premios y de las condecoraciones que tiene este Ateneo, pero bueno, están en una exposición. Cumplíamos este año el 25 aniversario de la fundación de la revista, de nuestra revista cultural, que en España una revista alcance los 25 años, una revista de cultura es algo bastante complicado. Y bueno, pues decidimos celebrarlo conjuntamente con la Universidad de Cádiz y mediante una exposición que está abierta, que ustedes pueden ver en el edificio Andrés Segovia, el antiguo policlínico. El edificio Andrés Segovia de la universidad, pues allí tienen la exposición abierta, en donde bueno, pues, pueden hacer un recorrido no solamente por la historia de la revista del Ateneo, sino también por la historia del propio Ateneo, aunque también la pueden ver en nuestra página, igual que pueden ver en la página la programación diaria. Hoy tenemos la presentación de un libro. Siempre es muy grato presentar una nueva obra. También tenemos la disculpa de doña Teófila, que bueno, pues, ha tenido un problema y no va a poder estar con nosotros. Creo que Alberto ahora nos comentará algo sobre el tema. Ella era la encargada de presentar al autor del texto. Como digo, tenemos la presentación del libro Cádiz, cuna de cántabros ilustre, a cargo de su autor, don Alberto Arzuaga Solís, que es el seudónimo de Alberto Rodríguez Sánchez. Él es ingeniero industrial y escritor. En definitiva, le doy a él la palabra para que cuando quiera pueda comenzar. ¿De acuerdo, Alberto? Buenas tardes a todos, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí presentes hoy. Muchas gracias por las palabras y te sigo el lazo de mi amiga y estimada Teófila Martínez, que os pide mil disculpas. Nunca está mal dicho que tuvo hace muy poquitos días mala pata, tuvo un resbalón y la pobre mujer pues está en su casa y recuperándose de la caída que tenía. Pero sí me ha dejado un texto para que sirva de introducción a lo que hoy os puedo contar en esta obra que llevo tratándola desde hace bastantes años, puesto que yo llegué a Cádiz por casualidad. Ahora os comentaré. Este libro es un documento trabajado sobre el largo periodo de asentamiento e integración de unos emigrantes que, buscando una mejora de sus vidas y haciendas, llegaron a unirse, a aliarse con la sociedad que les recibía de tal forma que sin ruido, sin conflicto alguno, consiguen una integración social, cultural, económica y afectiva que los lleva a ser uno más en el grupo que los acoge, en Cádiz. Todo ello sin olvidar, sin renunciar a sus raíces, al cariño, incluso devoción por su tierra natal, Cantabria. Pero, al ser bien nacidos, manifestamos un profundo agradecimiento a quienes nos acogieron, toda la bahía de Cádiz. Estas son las palabras que me ha dejado ella para transmitiros el sentir y el profundo agradecimiento que tenemos todos los cántabros. Yo nací en Santander hace ya unos cuantos años y, como lo decía, llegué a Cádiz por casualidad, porque el destino me tenía fijado que tenía que hacer el servicio militar aquí. Entonces, al llegar aquí, pues me descubrió muchísima gente una historia poco, por no decir jamás contada, pero muy, muy poco contada en Cantabria. Me animé, pues, gracias a mucha gente que hay aquí, a la Casa de Cantabria, a Archivo Provincial, a un montón de bibliotecas, un montón de gente vinculada al mundo de la mar, a gente de los ultramarinos, y fui recopilando información y este libro pues ha dado sus frutos en enero de este año. La historia de los cántabros en Cádiz no puede ni debe desligarse de la cultura gaditana. Ambos caracteres se fundieron en uno solo para generar riqueza, porvenir y alegrías.
pero esto se gestó por el respeto y cariño que se dieron mutuamente desde el primer minuto que llegaron los cántabros, creando un binomio fuerte y sólido de empresas, de arquitectos, de sindicatos, de la creación de la seguridad social, de hermandades religiosas, de bodegas en todo el marco de Jerez, de esculturas, de restaurantes, de ultramarinos, de actividades navieras e incluso del resurgir del carnaval gaditano como estamos ahora mismo. Hay una frase de don Venancio González García, en 1967, hijo de un jándaro, que fue presidente de la Casa de Cantabria en Cádiz en los años 50. Y os relato esta frase. La unión de Cádiz y Cantabria queda cosida por Alfonso X el Sabio hasta nuestros tiempos. Esta frase la expuso don Venancio en una reunión final de un campeonato de bolos que se celebra aquí en Cádiz en el año 67 ante autoridades políticas, militares, público en general, empresas de aquí de Cádiz, empresas de Cantabria, como final de fiesta de ese campeonato de bolos. Esa frase me marcó y yo he añadido, con el permiso de don Venancio, la siguiente coletilla. Repito, la unión de Cádiz y Cantabria queda cosida por Alfonso X el Sabio hasta nuestros tiempos. Y añado, que nadie la rompa por los siglos de los siglos. El culpable de esto, como he dicho antes, fue el rey Alfonso X el Sabio, con la repoblación del Cádiz del siglo XIII. Este seleccionó a 300 familias cántabras, en total unas 500 personas, y cuando descubro esto en Cádiz, me pregunto por qué Cantabria no podían haber sido vascos que llegaron. Llegaron vascos, llegaron gallegos, pero el 80% de la inmigración que llegó a Cádiz eran cántabras. En aquel momento el rey Alfonso X el Sabio dio una serie de privilegios marítimos a 4 villas marineras y las enumero por el número de población que tenían en el siglo XIII: Laredo, Castrurdiales, San Vicente de la Barquera y Santander. Esas 3 villas marineras tuvieron unos privilegios marítimos que coordinaron desde Galicia, pasando por Asturias y el País Vasco, para hacer negocios marítimos por todo el norte de Europa. Funcionó también que este buen señor, el rey Alfonso X el Sabio, cuando conquista la bahía de Cádiz, principalmente el puerto de Santa María, San Fernando y Cádiz, se acuerda de estas familias, de estas personas, de estas gentes, y selecciona y repuebla pues el famoso barrio El Pópulo, en Cádiz, la zona central del puerto de Santa María, alrededor de donde existe ahora el Mercado Central, y también en San Fernando, pues toda la zona alrededor de la Plaza de la Iglesia. A partir de ahí, pues un servidor quiere dar un especial y sincero agradecimiento a toda la población gaditana, por ser infinitamente amables, hospitalarios, sirviendo de cobijo a todos nosotros los cántabros y abiertos a la cultura cántabra. Somos realmente distintos, pero el binomio, la fusión entre las dos ha hecho que esta bahía, esta provincia de Cádiz, pues fuera eminentemente próspera durante bastantes siglos. Sin estos atributos no podría haberse conseguido tantos hitos históricos como los que hoy voy a comentar y a compartir con ustedes, y que son patrimonio de Cádiz. Esto lo repito, lo mismo que me he hecho entrevista en Onda Cero, en Canal 7 o en Onda Cero. Todo lo que yo voy a relatar es patrimonio de Cádiz. Es verdad que los cántabros aquí contribuimos a esta riqueza, pero con la ayuda de los gaditanos. El título del libro se llama Cántabros ilustres en Cádiz. Yo quería resaltar las dos partes. Aquí hay un binomio de cántabros y un binomio de gaditanos. Ilustres porque todos los cántabros que emigraron, hay una parte importantísima, muchísimos miles de niños que emigraron desde todos los valles de Cantabria, y navieros y arquitectos hicieron que esta bahía pues tuviera un porvenir muy floreciente. Por eso les he puesto el epíteto, el adjetivo de ilustres, porque hicieron ser a Cádiz muy, muy importante. Yo cuando empiezo a escribir el libro me pregunto por qué se emigra de Cantabria, qué es lo que está pasando en Cantabria para que venga tanta gente de allí, en distintas fases y por distintas razones. Recapitulo que en el siglo XIII, pues, como os decía antes, se repuebla Cádiz y se traen 500 personas a repoblar esta bahía.
Hasta entonces pues no había habido ninguna emigración. ¿Por qué? Porque en Cantabria se vivía una situación privilegiada en el punto de vista económico y marítimo, por lo que os comentaba antes. Tenemos unos privilegios dados por el rey Alfonso X el Sabio. Llega el siglo XIV y el siglo XV y Cantabria pues tiene unos vaivenes tremendos económicos, y ahí ya empieza a haber una emigración. Cantabria se divide en dos partes, la parte oriental y la parte occidental. La parte oriental emigra principalmente a la zona de La Rioja, a la zona del Alto Aragón y al Alto Serbia. Y la parte más pegada a Asturias, pues nos venimos a la zona más al sur, Tierra de Campos, Castilla, llegamos hasta Toledo, y alguno ya llegó a Andalucía, sobre todo la parte norte, en Granada y en Jaén. Digamos que en esa parte primera, el siglo XIV, el siglo XV, empieza a haber una emigración entre el 10 y el 15% de la población de Cantabria. A partir del siglo XVI, la expansión del comercio hace que los cántabros empiecen a tener una emigración más importante. No muy elevada, pero ya el 30% de los cántabros que habían nacido, habían salido de aquellos valles, pues empiezan a emigrar a Cádiz. ¿Por qué Cádiz? Porque se empieza a hablar de la Casa de Contratación en Sevilla. La Casa de Contratación en Sevilla se funda en el siglo XVI y durante el siglo XVI-XVII está instalada en Sevilla, pero los cántabros que residían en el puerto de Santa María, en Sanlúcar y en Cádiz, pues empiezan a visitar y a asentarse en esta zona, puesto que sus navíos son los que traían las riquezas pues, de Cuba, de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Estos navegantes cántabros, que después relataré algunos nombres, que son y están plasmados en muchas calles de Cádiz, pues empiezan a crear los almacenes de ultramar, lo que después han sido los ultramarinos que todos conocemos en toda la Bahía de Cádiz y también en Santander. La Casa de Contratación y el Consulado de Indias pues atraen a estos navegantes y se crean estos almacenes, y para estos almacenes se necesitaban personal, y ahí nace una figura nueva que no existe en ninguna otra parte de España, que son los chicucos. Estos chicucos los van seleccionando y hay 3, 4, 5 familias de cierto poder adquisitivo, con un poder político, económico en Cádiz importante, que, por citaros algunos ejemplos, está la familia Pérez y Cía, la cosinataria Pérez y Cía, de ahí sale una primera familia de navegantes importantes, principalmente de la zona de Ruilova, Comillas, San Vicente de la Barquera. Hay otra familia importante que son los Pando. Estos llegaron incluso a tener la propiedad de la Almadraba de Conil, y eran de la zona de Toranz, la zona de Ontaneda, Alceda, si conocéis esa zona. Y por último, una familia que llega de Cerrazo, que son la familia de los González de la Sierra. Estos tres, o incluso hay un cuarto más, que empiezan vamos a decir, a seleccionar niños y a crear una emigración controlada, estructurada y supervisada. ¿Por qué digo estos tres adjetivos? Por una sencilla razón, porque los niños eran seleccionados en sus pueblos y venían aquí ya a determinados lugares a trabajar: ultramarinos, bares, restaurantes, carbonerías, todo lo que el negocio de navegantes habían conseguido implantar en esta zona. La emigración, como decía, empieza a resurgir a partir del siglo XVII, porque en Cantabria pues hay la mayor decadencia desde el punto de vista agrario durante muchos siglos. Las cosechas, los viñedos, el futuro no era nada halagüeño para todas aquellas personas. Entonces se busca, y a través de familias se empieza a exportar o a traer a estos chavales hasta la Bahía de Cádiz. Ya en el siglo XVIII, con la Casa de Contratación aquí, el 70% de la población de todos esos valles emigraban a la Bahía de Cádiz. Y ya siglo XIX y siglo XX, la primera mitad, la inmigración era del 90%. He llegado a tener en mis manos documentos de obispos de Santander y de curas de la zona de Campo, en los que a estos chavales que emigraban realmente les tildaban de desarraigados, de que querían perder la vista de Cantabria, etcétera, etcétera, cuando se sabía que allí no había dónde llevarse un chusco de pan a la boca.
relato algunas entrevistas que he hecho a muchos de estos chicucos que llegaron aquí, que cuando salían de sus pueblos los padres se ponían a vislumbrar ¿por qué tengo que hacer yo estas cosas con mis hijos? Puesto que no les puedo dar ningún futuro halagüeño. ¿Qué ocurre? Que había en Cantabria un minifundismo tremendo, lo contrario que había en Andalucía, que ocurrió un latifundio muy grande. El minifundismo que había allí es que cada uno tenía su terruño, tenían sus 3 o 4 vacas, sus gallinas, sus 4 cosas, pero eran familias de 10, 12, 15, 20 hijos, era un problema grandísimo para esos padres. Entonces, la única manera que había en aquel momento, porque la voz, la transmisión de los negocios que había aquí trascendía los kilómetros de distancia que nos separan, y eso pues fue un boca a boca por toda la parte oriental de Cantabria. La Casa de Cantabria, la Casa de Contratación fue traída desde Sevilla, y hay una persona importante en este tema que fue don Alejo Antonio Gutiérrez de la Bárcena, un pasiego de Liérganes, que fue intendente general de Marina y que creó junto con su equipo, otros cántabros, 3 importantes inversiones aquí en la Bahía de Cádiz. Uno, el Arsenal de la Carraca. El Arsenal de la Carraca se funda con trabajadores de la Real Artillería de la Cavada. De ahí se traen personal y se traen pues maquinaria y se funda ese Arsenal de la Carraca, que fuera la primera empresa metalúrgica de Andalucía. Más tarde, pues, se crea el Observatorio de Marina y la Escuela de Guardamarinas, que se crearon en la zona del Pópulo y que más tarde se traslada a San Fernando. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la pujanza de la Casa de Contratación pues, trae muchos beneficios a toda la Bahía de Cádiz, entre estos que he nombrado. La emigración, como digo, fue, por un lado, una emigración, yo la primera la llamo de repoblación, la segunda de los navegantes de atracción económica y la tercera fue una emigración por expulsión. Lo digo aquí con todas las letras en Cádiz, aunque en Cantabria cuando lo he expuesto pues se han quedado un poquito con la boca abierta, diciendo que de expulsión nada. Los padres de estos chavales que venían aquí no tenían otro remedio que tomar esa decisión de decidir, este hijo se queda aquí con una mano delante o detrás, o se viene a la Bahía de Cádiz o a Sevilla, que no le he mencionado, que también emigraron muchos a Sevilla y a Utrera, pero principalmente en la Bahía de Cádiz, pues la integración entre las dos culturas hizo que todo este porvenir fuera de esta manera. Después, los navegantes que, digamos, de alguna manera buscaron aquí negocio, vinieron pues por la atracción del mercado, del mundo marítimo, son familias como Juan de Mora Moreno de Mora, que su casa palacio está en la calle José del Toro 20. Esta familia provenía de Cabórriga. Su hijo, Manuel Moreno de Mora, conocido, que tiene muy cerquita de aquí, donde estamos, en la calle Ancha, su casa palacio, museo. Don José de la Viesca, otro famoso cántabro proveniente de Laredo, que su casa palacio la construye en la calle Ancha número 16. Don Luis Gargollo Munar, que su casa palacio está en la calle Antonio López, hoy sede de la Cámara de Comercio e Industria de Navegación de Cádiz. Este navegante era de la localidad cántabra de Meruelo. Otro navegante famoso fue Bustamante Guerra, que su casa estaba en la calle Isabel la Católica número 1, provenían del Valle de Toranzo. La familia Fernández de Castro, su casa palacio está en la calle Ahumada número 7, provenían de Comillas. Otra casa palacio que ahora es una casa de pisos, pero en su día fue la sede de la Compañía Transatlántica, que está en la calle Isabel la Católica 13. Y quisiera remarcar 4 familias de las que he nombrado. La familia Moreno de Mora, muy conocida aquí en Cádiz. De entre las cosas que invirtió por Cádiz, pues una de las cosas que igual no se conoce mucho en Cádiz es el Colegio La Salle en Mirandilla, fue donado por ellos. Y una de las cosas más imponentes que tiene Cádiz es el Hospital de Mora, que ahora es la sede de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ¿no? Otro famoso cántabro que yo he mencionado ya, que es la familia José de la Viesca. Al rebuscar encontré que esta familia pues era un poder adquisitivo muy
importante aquí en Cádiz, estaba en el mundo naviero, distintas empresas, también participó en la fundación de distintos organismos como el Casino Gaditano, etcétera, etcétera. Pero las cosas que más me sorprendieron es que de su pecunio, cuando se incendia el Teatro Falla, él, esta familia y otra familia muy conocida aquí en Cádiz, que es la familia Maffeson, de su pecunio costean la reconstrucción del actual Gran Teatro Falla. Otra familia que también es importante es la familia Ruiz Tagle, que tiene una fábrica aquí. Me llama la atención por lo siguiente: tiene una fábrica de hilados de tejido de algodón, y en los documentos que he encontrado era la única fábrica que en aquel momento recogía todo el algodón de Lebrige de la zona del Bajo Guadalquivir. Esa fábrica fue destruida en la Guerra Civil, y todo ese algodón que hubiera dado, estoy seguro, una industria mucho más importante en los siglos venideros, en vez de irse a Cataluña, pues la destruyeron en la Guerra Civil. Y por supuesto hay un personaje de esta historia de Cádiz, que es don Antonio López, el primer marqués de Comilla, y su hijo. Este buen señor se queda huérfano, nace en Comillas, y con 9 años se traslada a Cádiz, mejor dicho, a Lebrija. Tenía una familia allí y empieza a trabajar, y durante 2 o 3 años está trabajando como chicuco. Él consigue ahorrar dinero, se traslada en el vapor a Cuba y él empieza su historia de indiano. Este señor, cuando funda la Compañía Transatlántica, pues todos sabemos, pues en aquella época, pues los negocios que se hacen, etcétera, etcétera, y monta su sede. La primera que monta fue en Cataluña, puesto que su mujer era de Barcelona. Él se acuerda que tiene aquí ciertas tierras, se acuerda de que la única manera de que sus vapores tengan una cierta forma de reparar y de construir, y etcétera, etcétera, y cambia su sede de Barcelona y empieza a construir en los astilleros actuales de Navantia, Puerto Real, lo que fue el primer dique más importante de Europa, trayendo él 2 ingenieros ingleses para la construcción de este dique. ¿Qué ocurre a continuación? Pues que empiezan a hacer reparaciones, después se pasan a la construcción naval, y lógicamente la Bahía de Cádiz pues tiene una riqueza imponente por toda la mano de obra que tiene pues esta industria naval en aquel momento. Eran muy poquitas familias de toda la bahía que no tuvieran alguna relación con esta industria. Y 4 personas o 4 familias de las muchas que vinieron aquí y dejaron un legado importantísimo. Otro de los puntos que comento en el libro es en relación a los arquitectos. A mí me llamó mucho la atención cuando encuentro documentación de la Catedral de Cádiz. Esta Catedral de Cádiz es diseñada y construida parte, y ahora os diré por qué se marcha el arquitecto, del que os voy a hacer referencia. Don Antonio Acero nace en Cabárceno, en el Valle de Cabárceno, muy famoso ahora por el Parque de Naturaleza de Cabárceno, en 1687, y se especializa como un cantero especialista en 1707 en el Valle de Trasmiera. Trasmiera es una zona central de Cantabria donde han salido canteros, fabricantes de campanas, fabricantes de escultores, etcétera, etcétera. Se han diversificado por toda lo largo y lo ancho de España. En Galicia, la Catedral de Galicia está construida por otro cántabro, la Catedral de Sevilla, pero los que llegan aquí es don Antonio Acero y la familia Cayón. La familia Cayón también, parte de ellos son del mismo pueblo de Cabárceno, pero llegan aquí de la mano de Antonio Acero porque previamente Antonio había estado en Italia perfeccionando sus estudios, y llegan a Guadix, a la comarca de Guadix, y construyen la Catedral de Guadix entre 1714 y 1719, siendo don Antonio Acero maestro mayor. Después se traslada a Segovia, hace varios trabajos, vuelve a Granada a la catedral, y el obispado de Cádiz le nombra arquitecto mayor en 1721 hasta 1729. ¿Por qué tan poco tiempo? Él quiere construir aquí la catedral más imponente que podía tener Andalucía. De hecho, en los planos, la altura de esta catedral era 1/3 más alta de lo que es hoy. Y en lo que yo he encontrado, ese 1/3 más alta pretendía que fuera 1 centímetro más alta que la Giralda de Sevilla.
Es decir, él asumía como gaditano que se había metido por sus venas, que tenía que ser Cádiz mucho más importante que Sevilla. ¿Qué pasa? Pues que no sé por qué razones contratan a varios arquitectos y esa idea se la quitan de la cabeza, incluso llega a enfadarse y a marcharse de ese trabajo, pero deja en sus manos pues a uno de los hijos de Roque Cayón, que vino con él a Andalucía, a Gaspar Cayón, y más tarde a Torcuato Cayón, que es su ahijado. Torcuato Cayón es muy conocido en Cádiz, tiene obras por todo Cádiz, tiene una obra excelente, poco vendida, pero que es el Ayuntamiento de San Fernando. La estructura del Ayuntamiento de San Fernando por fuera es preciosa, pero por dentro la calidad que tiene en mármoles, en maderas, etcétera, etcétera, es de una calidad impresionante. Y este arquitecto es don Torcuato Cayón. También tiene obras en Chiclana y en el puerto de Santa María. Muy recientemente a este arquitecto, don Torcuato Cayón, le han hecho un reconocimiento en el Colegio de Arquitectos de Cádiz, que es de agradecer. Como continúa su vida, pues don Antonio Acero, antes de marcharse de Cádiz, un poco pues enfadado, un poco inquieto, diseña lo que fue las puertas del mar de Cádiz. Este trabajo, que no lo hace él lo diseña y le deja todos los documentos a su ahijado, a Torcuato Cayón, que es el que ejecuta este trabajo. Es de las obras que, por las razones que fuesen, se han destruido. Hay unas fotos, hay fotografías y hay unos planos preciosos de esta obra en mármol, un mármol de altísima calidad, y que estaban enfrente pues, de la plaza de San Juan de Dios. Daban entrada al Cádiz interior de aquella época. Era una puerta preciosa y que pues no se pudo, pues en aquel momento quien estaba al mando de la política pues no repararon en que era de una calidad exquisita. Hay un arquitecto, bueno, continuando con Antonio Acero, él se marcha a Sevilla y le encargan pues la construcción de la Real Fábrica de Tabacos y la Colegiata de Antequera. Él fallece en Sevilla en 1739. Un arquitecto, como digo, muy preponente, es un arquitecto, digamos que muy adelantado a la época, y que le decían que se iba a caer la Catedral de Cádiz porque sus ideas eran realmente novedosas. Hay un detalle importante en esa catedral, que es la cripta. Si alguno ha visitado Santander o tiene la próxima vez que visite Santander, le recomiendo que visite la Catedral de Santander, que visite la Iglesia del Cristo. Si primero, antes de ir a esa Iglesia del Cristo, visita la cripta de la Catedral de Cádiz, se verá que está en la misma tipo de construcción. No estoy diciendo que lo copiara, pero es el mismo sistema de construcción de lo que es la cripta de la Catedral de Cádiz. Hay un arquitecto, estamos hablando, él llega a Cádiz en el siglo XVIII, hay un arquitecto del siglo XIX muy poco conocido y también realmente humilde y que pasó por Santander y por Cádiz con poca propaganda, pero dejó un legado importante. Estoy hablando de don Fernando Ortiz de Vierna. Él nace en Meruelo en 1827, estudia arquitectura en Madrid en 1852 y es arquitecto para el Ayuntamiento de Santander durante 9 meses entre 1854 y 1855. Por lo que he podido rescatar, este arquitecto no salió bien con la Concejalía o la Concejalía de Urbanismo en aquel momento. Tenía familia aquí en Cádiz, él comentaba sus devenir allí en Santander y sus primos le animan a venirse a Cádiz, eran propietarios de bastantes ultramarinos y en 1855 reside en Cádiz y durante 2 años pues, se dedica a la profesión de libre arquitecto. En el año 1856, mejor dicho 57, le nombran arquitecto mayor del Ayuntamiento de Cádiz y hay 3 obras importantes hechas por él. Una es la reforma de la iglesia de San Antonio. La iglesia de San Antonio en el año 1859 solo tenía una torre. Ahora tiene 2 totalmente terminadas, pero lo más importante no son las torres que él construyó, o la segunda torre que él construyó y diseñó, sino que es la capilla que sale a la calle Zaragoza. Esa capilla
tiene una ornamentación preciosa, una ornamentación con una calidad, y donde está el Nazareno de Cádiz. Hay otra edificio que está muy cerquita de aquí. Si seguimos la calle ancha, llegamos a la calle Barrié con la calle Novena. Hay un edificio de forma circular que se le manda a construir a este arquitecto en 1860, que es el Palacio de Agustín Blázquez. Este palacio, si lo visitáis, es un museo ya, declarado como museo, esta casa. Tiene una ornamentación en mármol de Macael preciosa, y después tiene una puerta. Las casapuertas de Cádiz son todas preciosas, pero esta para mí es la más bonita de todas. Tiene una puerta de forja con un labrado exquisito, algo, diría yo, único en Cádiz. Y otra de las cosas que también tiene este arquitecto como novedosas es que le encargan la expansión de Cádiz mirando al mar, desde la calle San Francisco, la plaza San Francisco, la plaza donde está la Casa de las Cuatro Torres y el diseño de la actual Plaza de España. Es decir, expande Cádiz mirando hacia el mar. Como digo, es un arquitecto que reseño estas tres cosas, pero tiene muchas más. Pero lo curioso de este arquitecto es que fue excesivamente humilde, sencillo, se puso malo, vuelve a Santander, se recupera, y los azares de la vida, pues se mete a cura y da clases de dibujo en el convento de cerquita de la capital de Santander. Este señor, hay una cosa que no he dicho antes de Torcuato Cayón. Torcuato Cayón, aparte de ser arquitecto, también inicia los estudios de la Escuela de Bellas Artes aquí en Cádiz. Y el arquitecto Ortiz de Vierna toma el testigo y fue profesor de esta Escuela de Bellas Artes. Hay otros arquitectos como Carlos Riaño, como Pedro Pumarejo, Juan de Herrera, que han dejado también su legado por aquí, por la Bahía de Cádiz. Este último que he nombrado, Ortiz de Vierna, singularmente me llamó la atención porque en Santander no se le tiene ninguna referencia, por lo mucho que yo he buscado, y realmente hizo tres cosas, como he nombrado, con bastante relevancia. Otro de los aspectos importantes, no querría olvidarme de estos chicucos que vinieron aquí. En mi anterior libro hice un largo y definido, ¿cómo se puede decir? Recorrido, gracias, por todos los ultramarinos, bares y restaurantes de toda la Bahía de Cádiz. Yo un poco hoy quería dar gracias a los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de muchos de estos lugares que todavía siguen al pie del cañón. Voy a empezar por el Puerto de Santa María. Está Ultramarino La Giralda, su fundador es don Antonio Ruiz de la Canal de Caviedes. Este ultramarino, si lo visitáis, es un verdadero museo. Tiene todas las alacenas y los anaqueles perfectos, ordenados, limpios, con su babi como antiguamente. Es realmente un privilegio que esta familia y a sus nietos sigan al pie de cañón con estos temas. Hay otro en el Puerto de Santa María, que es la cafetería Los Pepes. Su fundador es don Vicente Sordo Díaz de Camijanes. También una de las cosas que me sorprendieron cuando descubrí esta cafetería es que en su parte de atrás de la camisa todos los ayudantes, todos los camareros llevaban dos banderas, la bandera de Andalucía y la bandera de Cantabria. Es decir, esa fusión que os decía yo al principio, esa unión, ese binomio, lo han llevado esta gente pues a gala, llevando la bandera de su origen y de la que le dio cobijo. En San Fernando hay tres de muchos, voy a nombrarlos rápidamente. Está la cafetería La Gran Vía, legendaria y donde todo el mundo de San Fernando se ha tomado ahí un vermú. Ultramarinos El Sosiego y La Cita, estos provinieron del Valle de Valdáliga. Y hay una cafetería de dos hermanos, de don Pedro Gutiérrez Rivero y su hermano, en el que el Ayuntamiento de San Fernando les dio una medalla al mérito al trabajo, que es la cafetería del 44. Estos provienen de Rois. Y en Cádiz hay muchísimos sitios, pero nombro varios de ellos que todavía siguen al pie del cañón. Uno de ellos es Barbrín, don Antonio Ruiz González de Cabezón de la Sal. Dicen que es el mejor café
la preparación del mejor café de Cádiz. La pastelería Hidalgo, don José Hidalgo, con sus pasteles y sus empanadas. Este buen señor, junto con el anterior, don Antonio, iban todos los días a bañarse a la playa de la Caleta. Esto para mí no me sorprendía, porque en Santander era muy típico ir todos los días a bañarse. Hay un famoso hombre que ha salvado hasta 100 vidas, que es Scioli, y cuando me cuentan esta historia no me sorprendía, porque allí, pues, somos muy atrevidos y íbamos todos los días a la playa. A bañarnos un cole, que es como nos decimos nosotros, darnos un cole es darnos un baño. El bar Las Nieves es realmente también una insignia de Cantabria aquí, fundado por don Gabino Hidalgo de Cahuérniga. Si hay algo que en Cádiz se conoce y si hay un gaditano que no lo conoce, ese no es gaditano, ese no es gadita, ese no es de Cádiz, como decís aquí, o como decimos aquí, yo me siento gaditano, que es Casa Manteca. Ahí está al pie de cañón José y Tomás, nietos de don Lorenzo Ruiz Manteca. Digamos que es el emblema de Cádiz, uno de ellos, hay muchos, pero realmente Casa Manteca pues, sigue con su esencia de antaño de su abuelo. Y hay uno último, el bar La Estrella, que al principio me han presentado a sus fundadores, pero yo con quien he hablado, la familia de Dionisio Yaca Gómez, y a mí lo que me llamó de Dionisio la atención es su integración con el Carnaval de Cádiz. Él fue parte de los años 60 de resurgir el carnaval. De hecho, la peña carnavalesca más antigua de Cádiz es la Peña La Estrella, y donde se fundó el Falla Chico. Es decir, ¿qué estoy dando a entender con todas estas historias de ultramarinos, restaurantes, bares? El gaditano se integró en la cultura cántabra, pero el cántabro tampoco se quedó atrás. Se integró, que formó parte, y don Dionisio, durante los años 80, fue juez del Carnaval de Cádiz. Eso es mucho. Entrar un cántabro, ser el juez del Carnaval, es mucho. Hay otra de las cosas que a mí me llamó la atención, y es que las bodegas que había por aquí me estaban sonando. Me sonaban, empecé a recopilar información, puesto que los apellidos me sonaban. Yo, por respeto y por educación, he investigado en bodegas que todavía están en pie, pero sobre todo están en pie de manos de cántabros. Hay muchas bodegas en Jerez, muchas bodegas en el puerto, muchas bodegas en Chiclana, que fueron de origen cántabro, pero ahora están en otras manos. Entonces, los que he investigado y los que muchas familias se han portado realmente, pues se han abierto a darme información de una manera sublime. La primera bodega, que es la más antigua de España, está en Sanlúcar de Barrameda, y es, aparte de ser la más antigua, es una empresa familiar, que es la bodega Delgado Zuleta. Su fundación es en 1744, formado por don José Delgado Zuleta, proveniente del Valle de Toranzo. Es la segunda bodega más antigua de España, pero la primera por ser empresa familiar. Hay otra bodega importante que es Vinícola Soto, fundada en 1771 en Jerez por Francisco Soto, y provenía de la zona de Solórzano. La segunda empresa más antigua familiar, y es la cuarta de España, es Bodegas Hidalgo. Se constituye en 1792 por don Pantaleón José Hidalgo. Este es de los pocos santanderinos que vino aquí, porque os he relatado que casi todos los que venían aquí es de la parte oriental, de Ruilova, de Cabezón de la Sal, de Cabárceno, etcétera, etcétera. Hay una bodega muy conocida, que es donde empecé a hurgar por el apellido, que es Bodegas Collantes de Chiclana. Se constituye en 1889 por Primitivo y Tomás Collantes, ambos hermanos, que provenían de Arenas de Iguña. Hay una tercera importantísima bodega por su relación con el buque escuela Juan Sebastián Elcano, que es la bodega Gutiérrez Colosía, fundada por don José Gutiérrez de Celis Dosal en 1910, que venía del Valle de Herrerías. Y hay otra bodega, la menciono porque en aquel entonces el oriundo que viene de aquí, que es don León Argüeso de Arija, esa
pequeña aldea, por llamarlo de alguna manera, porque en aquel momento eran 80 habitantes y ahora no creo que llegaran a 10, estaban enfrente del pantano del Ebro. El pantano del Ebro lo rodea toda la zona de Reynosa, pero justo al otro lado del pantano pues había un pueblecito que se llama Arija. En aquel momento, en el siglo XIX, pertenecía ese pueblo a Cantabria y se constituye pues en Sanlúcar de Barrameda Bodegas Arbueso. De estas bodegas que siguen en marcha con sintonía familiar, quisiera mencionar pues a 3 de ellas por el contexto que tienen con todos vosotros, con lo que es Cádiz. Delgado Zuleta, cuando contacto con ellos, una de las anécdotas que tienen es que conocían Cantabria mejor que yo, y eso que yo soy de Santander, porque me empezaron a nombrar que si este pueblo, que si el otro, que si conocía este, que si el otro. Y eso me pasó también en Gutiérrez Colosía y con Bodegas Hidalgo. Es decir, son personas, son 6ª, 7ª, 8ª, 9ª generación que nunca se olvidaron de su terruño, nunca se olvidaron de quién fue el fundador, y que cuando les pedimos un favor, como yo pertenezco a la Junta Directiva de la Casa de Cantabria, se volcaron con nosotros en infinidad de actos que hemos hecho recientemente. Con esto resalto que ese cántabro que llegó aquí dejó una semilla importantísima para que sus futuras generaciones siguieran luchando por Cádiz y que no se olvidaran de su tierra, que es Cantabria. Quisiera, para terminar, pues deciros un par de cosas importantes en cuanto a Cádiz. He nombrado arquitectos, he nombrado navegantes, he nombrado ultramarinos, bares, restaurantes, etcétera, etcétera, muy someramente. Un compañero mío de la Casa de Cantabria, que está aquí presente conmigo, y yo hemos hecho un estudio y tenemos cerca de 70 lugares en Cádiz, cerca de 70 lugares, donde la esencia cántabra todavía perdura. Muy pronto ya invitaremos al Ateneo, y en la Casa de Cantabria vamos a dar una exposición con fotografías de esos 70 lugares en el que tanto mi compañero y yo os deleitaremos, para que veáis dónde está todavía la historia perenne de los cántabros en Cádiz, por Cádiz. Y eso lo recalco, por Cádiz. Para terminar, yo, como decía antes, con la frase de Vicente, voy a recuperarla. Aquí vale. La unión de Cádiz y Cantabria queda cosida por Alfonso X el Sabio hasta nuestros tiempos, y que nadie la rompe por los siglos de los siglos. Nosotros estamos aquí muchos antes que yo, muchísimos antes que yo, y con la confianza que me habéis dado, en la Casa de Cantabria en Cádiz, que está en la Avenida de Portugal número 1, os invita a todos los cántabros que estáis aquí, a todos los nietos, bisnietos, tataranietos o gaditanos que amen la cultura de Cantabria. De hecho, este compañero mío que me ha ayudado, nos hemos ayudado mutuamente a desarrollar lo hemos llamado Ruta Jándala, pues es un gran gaditano, pero que quiere a Cantabria muchísimo. Invitamos a todos los gaditanos que sientan por sus venas esta cultura, esto que hicieron, porque nosotros, los que hemos venido después, lo único que estamos haciendo es querer mantenerlo y tenerlo vivo para que generaciones y generaciones sigan estudiando y protegiendo la cultura de estas dos partes de esta España, de Cádiz y de Cantabria. Invito a todos los hijos, nietos, bisnietos, a que os hagáis socios de la Casa de Cantabria. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Alberto Rodríguez. Si ahora tienen algún tipo de comentario, de pregunta, de curiosidad, pues creo que ahora es el momento y estoy seguro que él estaría encantado de responder. Yo voy a hacer una pregunta. Primero, enhorabuena, porque bueno, él es mi tío, estoy muy orgullosa de él, la verdad, porque se nota el esfuerzo que has puesto y el cariño que le has puesto a la investigación, porque la verdad es que tiene datos súper concretos, súper específicos, y que se nota que le has echado muchísimas horas, así que enhorabuena. Gracias.
Y segundo, quería preguntarte, a modo de curiosidad, ya que eres cántabro y has llevado muchos años en Cádiz, si conoces de alguna historia de algún gaditano que haya hecho lo mismo allí en tu tierra, en Cantabria, si hay algún gaditano ilustre ahí en Cantabria. La pregunta es muy buena, la tenía preparada y no sabía que me la habéis hecho. Os conocéis mutuamente, ¿no? De verdad, María, yo no sabía que me la vais a hacer tú. Y me gusta que me la hagan. Yo en Cádiz me siento tremendamente bien acogido. No, lo siguiente, yo llegué aquí, como he dicho, por azar de la vida, porque alguien me tenía predestinado de que tenía que hacer el servicio militar y las cosas de la vida. Me eché novia aquí, tengo una familia política fantástica, pero es que Cádiz es fantástico, porque aquí me ha acogido Cádiz por todos los sitios. Yo he estado cerca de 30 años trabajando en el campo de Gibraltar, soy ingeniero industrial, como bien decía mi presidente. Y yo me he sentido, y me sigo sintiendo, y lo digo en el libro, muy cántabro, porque no rehuyo de mis raíces, porque lo llevo muy por dentro. Necesito ir todos los años a cargar baterías, como los gaditanos que viven allí necesitan venir a Cádiz. Contestando a tu pregunta, yo creo que el gaditano y el cántabro somos distintos. Eso no hay nadie que lo discuta. Pero engarzamos perfectamente. Es decir, la pieza del dominó o la pieza del puzzle ha sido tan perfectamente hecha que Cádiz ha sido el lugar para realizar todas estas hazañas y todos estos hitos históricos, porque fijaros que los que vinieron aquí eran niños, chavales de 11, 12, 13, 14 años, niños. Vosotros imaginaros que muchos de los que tendréis hijos, habéis tenido hijos con esa edad o tendréis nietos con esa edad. El desapego o la sensación de que un niño de esa edad se marche a 1100 kilómetros de distancia y sabe Dios cuándo vuelve, pues es tremendo, ¿no? Gaditanos que hayan llegado a Cádiz, a Santander, a Cantabria, los hay. Pero tengo que decir algo en contra de Cantabria, y sé que va a salir grabado, pero me lo voy a jugar. Cantabria tiene dos partes: el cántabro de Santander y el cántabro rural. El cántabro rural es el que vino aquí, es el cántabro sencillo, humilde, rápido en mente, porque estos chavales eran listísimos, a diferencia del indiano. Y lo digo de buena tinta porque mi abuelo paterno fue indiano, y esos indianos llegaron a Cuba, hicieron dinero, pero se olvidaron de su tierra, no hicieron más que enriquecerse ellos. El jándalo de aquí, el jándalo de la Bahía de Cádiz, de Sevilla, nunca se olvidó de allí. Y el patrimonio que hay en Cantabria, que cuando lo cuento no se lo creen, es porque aquí nunca se olvidaron. Estos mentores que os ha hecho referencia, estos mentores son los que les inculcaron a no olvidarse nunca de su tierra. Les inculcaron a casarse con, eso es verdad, a casarse con montañesas y traerlas para acá y tener aquí sus familias. Pero nunca. Todas estas familias que he nombrado, como el Marqués de Comillas allí ya ha construido, aquello es imponente la construcción que hizo en Comillas con lo que es ahora la Universidad de Comillas. Curiosamente hay una anécdota que cuento en el libro, que es que don Antonio López quería que todos los niños de la comarca de Valdáliga fueran al colegio, pero no al colegio de la educación general básica, bachillerato y todo. Bueno, pues su mujer, por alguna razón, habló con los jesuitas le medio convencieron y dijo, bueno, lo acepto, pero tienen que venir todos los niños de la comarca del Valle de Valdáliga, de Cabuéniga, a estudiar aquí gratuitamente. ¿Vale? ¿Qué ocurrió después? Que del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, ese colegio, es lo que es ahora universidad, se convierte en un seminario. Y las cosas de la vida, ese seminario durante muchos años estuvo de manos de los jesuitas, lo venden, porque el gobierno de Cantabria llama a la puerta a los jesuitas y les dicen, oye, sí, si lo quieres tienes que pagar. O sea, lo que Antonio López se lo dio gratuito, los cántabros se lo hemos tenido que pagar. Aunque, bueno, ahora está en manos de la gobierno de Cantabria.
No me he desviado de la respuesta, María, porque he querido enfatizar que el cántabro rural nunca se olvida de sus raíces. Y ahí, pues, eso es un ejemplo del Marqués de Comillas, como de otros muchísimos en Villacarriedo, en Celaya, en Cabezón de la Sal, en Cóbreces, en Treceño. Todo el patrimonio que hay allí, muchos vienen de aquí. Es decir, el gaditano que se haya ido y se haya sentado en la Cantabria rural, seguro que está muy, muy feliz. Pero el gaditano que se haya sentado en Cantabria capital, o mejor dicho, en Santander capital, igual se siente con mucha morriña de Cádiz. Doctora Felicidad Rodríguez. Muchísimas gracias, enhorabuena, a mí me ha encantado. Yo soy de esa generación actual que soy bisnieta, por un lado, de cántabro, pero a pesar que la parte de ya genética, que es poquita, cuando a mí me preguntan, yo soy de Cádiz, pero medio cántabra. A mí y lo has expresado muy bien, que eso es una habilidad que han tenido, porque es que yo tengo abuelo de Ciudad Real, pues vale, pero que eso se ha mantenido, y yo creo que el gaditano de la montaña, que somos todos los descendientes, en cualquiera de las generaciones, lo tenemos tan metido dentro que, bueno, que es realmente una habilidad de los que vinieron antes. Y a mí me parece, bueno, que no solamente arquitectos, ultramarinos, me estoy acordando ahora del colectivo médico, que es el mío, y de los políticos. Los mejores políticos gaditanos son de la montaña. Estoy convencida, así que muchísimas gracias. Y una cosita, mi padre, que era de Cádiz, pero era socio de la Casa Cantabria. Como hay casa, yo no lo soy, pero me gustaría serlo. Pues allí te vamos a recibir con los brazos abiertos en la Secretaría. Está abierta por la mañana todos los días y te esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Vale. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ignacio, por allí, al fondo. Ignacio. ¿Me oyes? Sí, sí. San Lucas, gran parte de sanluqueños vienen de la montaña. Sí, Y entre ellos también venía la manzanilla, la guita. sí. Le llaman la guita, porque el señor este vino de la montaña, Domingo Pérez París, en 1800 y empezó un despacho muy costoso. Entonces no dejaba fiado. Y le decía al dinero guita. Trae guita, no trae guita. Y ya sobre 1920 las hijos y nietos le pusieron la manzanilla a la guita. Sí. Y venía de Santander que lo pusieron. En Sanlúcar hay varias bodegas. Era Medina Está- Tenemos muchos apellidos de la montaña Sí. de Sanlúcar. Sanlúcar tuvo dos fundamentos importantes en su evolución y en su progreso. Por un lado, la Casa de Contratación, como he dicho antes, porque era el vínculo de unión con Sevilla, ahí hacían escala para esperar las mareas, y así los navegantes tuvieron su control, pero las bodegas eran inmensas. Hay una cosa importante que el que quiera leer el libro, pues lógicamente lo tiene a su disposición. Yo me he preguntado, porque Ignacio, ha venido el pelo tu pregunta. Ya lo he leído el libro. Gracias. Me viene el hilo porque yo me he preguntado siempre por qué, los 5 porqués, ¿vale? Hasta llegar al meollo del asunto. En el siglo XVII, siglo XV y siglo XVI, la montaña Cantabria, además el nombre de Cantabria existía ya en aquella época, no es invención de la comunidad autónoma de la democracia, estaba llena de bodegas. ¿Y por qué? Porque muchas de las bodegas provienen del germen de Santo Toribio de Liébana, los monjes de Santo Toribio de Liébana. Esos monjes cultivaban viñedos y enseñaban a la gente de Liébana a tener viñedos. Hoy, ahora mismo, en este siglo, se está resurgiendo las viñas en Cantabria, pero también en el Valle de Trasmiera. ¿Qué ocurre en el siglo XVII, final del XVII? Ahí vino una racha de malas cosechas, pestes, etcétera, etcétera, y fueron emigrando poquito a poco, porque eso fue el boca a boca de emigrar a la zona del Bajo Guadalquivir, a Sanlúcar, a Puerto Santa María, Jerez y a Chiclana. Porque Juan Moreno de Mora vino primero a Huelva.
Sí, y de Huelva se vino para acá. correcto. Hizo una parada. Y se quedó. Había otra pregunta por aquí. Alberto, la verdad que tenía expectativas de esta conferencia y no me ha defraudado, me ha encantado. Enhorabuena. Gracias. Yo te pregunto por qué el seudónimo que tú pones tiene un significado. Sí. Es otra de las respuestas que tengo preparadas. No sé si me la vas a hacer a ti. El libro está dedicado a mis abuelas, mis dos abuelas. Yo me llamo Alberto Rodríguez Sánchez Arzuaga Solís. Arzuaga por parte paterna y Solís por parte materna. Mis dos abuelas fueron dos personajes en mi vida muy importantes. Eran mujeres muy luchadoras, muy trabajadoras y vivieron una guerra civil muy cruda. Pero ojo, una luchando, defendiéndose con un bando y la otra con otro bando. Es decir, a mi familia les atacaron por los dos lados. O sea, no, la historia hay que contarla al completo. No fueron tan buenos los unos como los otros. Los dos bandos las atacaron. Fueron personas muy luchadoras y tanto mi abuela Encarna Arzuaga como mi abuela Felipa Solís marcan estas personas en mi vida y en mi familia. Fueron algo importante para mí. La constancia, el rigor, la tenacidad, son una peculiaridad que me transmitieron, ¿no? Entonces, el libro está dedicado a ellas por esa razón, Arzuaga Solís. Hay un matiz. Solís no es, ni Arzuaga son apellidos cántabros, ninguno de los dos. Si alguien me quiere tirar los 8 apellidos cántabros, tengo pocos. Arzuaga pues es vasco y Solís es cordobés. Mi bisabuelo era cordobés. Mi bisabuelo era un artista de la forja. Por eso cuando se ha hecho referencia de la puerta de la casa de Antonio Blanque, que es de las casapuertas más bonitas que tiene Cádiz, y es lo que tiene un montón, mi tío abuelo, que era su nieto, pues me transmitió esa cosa por la forja. Mi bisabuelo emigró a Santander, curiosamente. Entonces, es cosas del azar, unos vienen y otros bajan. ¿Y la última? Una intervención muy breve, por mencionar una característica que yo creo que era fundamental en los montañeses, que es como lo llamaba la gente de la montaña, los montañeses y a los chicucos, y es que eran trabajadores incansables, trabajadores de sol a sol, por no decir trabajadores las 24 horas del día, porque es que vivían en el ultramarino. Sí. Eran gente que no paraba de todo el día por hacer su futuro. Sí, hay una frase que es vuestra. Si el que me habla es gaditano, es vuestra. Hay una frase que la digo en mi libro y que la recogí de un homenaje que se le hizo a los cántabros en San Fernando en 2014, que la quiero a ver si encuentro aquí, porque es muy importante. Un segundito, busco en el libro. Montañeses de la isla. Sí. Aquí, montañeses de la isla, era aquí. ¿Dónde estás? 220. Hay una frase que los gaditanos, y esta frase la hizo una persona muy importante en San Fernando, que es don José Carlos Fernández Moreno, y otra persona importante en aquel momento, que era el alcalde de Cádiz, el alcalde de San Fernando, y el presidente de Diputación, que era el señor Loaiza. Y dijeron la siguiente frase: recordar una vida dura pero eficaz en la que la honradez, el sacrificio y el trabajo incansable tenían su recompensa. Esas tiendas de ultramarinos que florecieron a la par que crecía una brillante ciudad, locales y establecimientos que dieron fama a la colonia montañesa que se asentó en San Fernando en los durísimos años que siguieron a la Guerra Civil, conocida como la España del Desconchado, pues se vivía con una precariedad como norma de vida, pero es evidente que las posibilidades de que por aquel entonces se las daba al Arsenal de la Carraca, a la Bazán y a la Marina. Y terminan diciendo lo siguiente: estos montañeses se dejaron la vida a jirones detrás de un mostrador algunos,
y otros en otras actividades. Aquí lo que yo desdeño de los isleños, de los de San Fernando, es el reconocimiento, el respeto y admiración y el cariño que tuvieron a esos niños, a esos navegantes, a esos arquitectos que llegaron aquí simplemente a buscarse un pedazo de pan para comer. Esto es lo que a mí más me llama la atención. Esto, yo que he tenido la suerte, digo la suerte porque nunca tuve la suerte de ser profeta en mi tierra. Estudié mi carrera en Bilbao, empecé a trabajar sí, en una empresa química de Torlavega, pero los designios del mundo pues me trajeron a Madrid, de Madrid a Burgos, de Burgos a Sevilla, de Sevilla al campo de Gibraltar. Pero entre tanto he estado pues viviendo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Holanda, hasta en Egipto y en Marruecos. Me he encontrado con cántabros en todas partes, y en España en muchísimas partes. Solo en Madrid hay 20.000 cántabros. Ahora mismo solo hay 20.000 cántabros. Y hay un dato a lo que te voy a decir a ti. El 30% de la población de la Bahía de Cádiz somos de origen cántabro. Hoy, el 30%. No lo digo nada en el siglo XVIII. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el cántabro que lleva aquí se asentó y buscó, se fusionó con la cultura. El cántabro en Bilbao, el cántabro en Madrid, el cántabro en Galicia, el cántabro en otra parte, no tuvo ese binomio. No se fusionaron las culturas. Y solo se ha dado aquí. Y esto es un ejemplo de respeto y admiración entre ambas culturas. Muy bien, pues para ir cerrando, me permiten algo personal. Yo voy a contribuir a ese 80% porque mi hijo mayor está casado con una santanderina y bueno, pues ya tengo 2 nietos y una que viene medio gaditana y medio cántabra, ¿no? Y también desde el punto de vista sentimental yo ingresé en esta santa casa gracias a don Venancio González, que fue el que me presentó hace ya muchos años. En definitiva, darte las gracias, Alberto, por tu magnífico trabajo, por esa investigación rigurosa que nos presenta en esta tarde, que habla del hermanamiento, de la fusión, de la integración entre el pueblo de Cádiz y el pueblo cántabro, y sobre todo de ese legado en que ha dejado Cantabria en Cádiz. Espero que esto sea el inicio de una buena relación entre la Casa de Cantabria, le diré a mi nuera que se pase por allí, y este Ateneo. Muchas gracias. Gracias. Podéis adquirir el libro allí a fondo. Y también Antonio me decía que quería hacer una foto con todos los cántabros, no sé si van a caber, pero bueno, vamos a intentarlo allí al fondo, ¿de acuerdo? Y el libro también está, lo tienen al fondo.